El acta número 18 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 19 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, Joanet, Lagomarsino, Mellado, Don Cosme, Oyarzo, Rey y Videla, y de las diputadas señoras Musanti Pérez, doña Joana, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que los proyectos de áreas verdes que indica se deba contar con especies nativas o autóctonas correspondiente al boletín 15.447-14. Oficio respuesta de la ministra de Bienes Nacionales, por el cual informa que no es factible incorporar una glosa especial permanente para financiar los procedimientos de regularización del DFL 2695 debido a que está contemplada en un programa presupuestario exclusivo en la partida 14, capítulo 1, programa 3, acerca de la solicitud de inyectar recursos adicionales para la región de la Araucanía para destinarlo a la regularización, indicó que existía una imposibilidad técnica y financiera. Asimismo, adjuntó cuadro resumen referido a la dotación del personal de planta y contrata en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Araucanía, el número de personas que trabajan bajo regulación del Código del Trabajo y quienes lo hacen a honorario. El documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio el subsecretario de Salud Pública, por el cual envía link en que se puede descargar observaciones y propuestas formuladas al proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario para incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias similares que causen daños y o molestia a la población, correspondiente al boletín 14.683-14. Informe la Biblioteca del Congreso Nacional acerca del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para eliminar el grado inferior de la pena asignada al delito de loteo irregular correspondiente al boletín 15.081-14. Solicitud de audiencia al Comité de Vivienda Villa Dulce 2000, Viña del Mar, para exponer los problemas que los aquejan tras llevar 22 años esperando por la casa propia. En efecto, indican que luego de comprar el terreno al Servio en el año 2001 y ganar un subsidio el año 2006, el año pasado se les informó que el plan regulador había cambiado el año 2002 y que deberían rehacer el proyecto acomodándolo al nuevo espacio. Oficio de la Secretaría General del Consejo de Rectores, mediante el cual informa que no poseen gastos asociados a arriendos de terreno u otros inmuebles al 30 de septiembre del 2022. Aquí viene una serie de oficios, son todos referidos a lo mismo, acerca de gastos asociados a arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles, por lo cual voy a leer solo el organismo del que viene. Así lo informa la directora nacional, subrogante de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, el Ministerio de las Ciencias y Tecnología, el Defensor Nacional, el Director Nacional del Fondo Nacional de Salud, el Subsecretario de Justicia, el Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil, la Subsecretaría de la Niñez, la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Superintendente de Educación, Superintendente de Insolvencia y Reprendimiento del Ministerio de Economía, el Director Nacional Subrogante del Servicio Nacional de Menores, el Ministerio Secretario General de Gobierno, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Contraloría General de la República. Esa es toda la cuenta, presidente. Me faltó. Y finalmente, presidente, hay un reemplazo de el diputado Sergio Bobadilla, quien será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado señor Fernando Borges Montesino. Esa es toda la cuenta, presidente. ¿Perdón? No, por hoy. Sí, me queda muy claro. Estimados colegas, ¿alguna observación sobre la cuenta? En varios se ofrece la palabra. Diputado Bobadilla. Consultar, presidente, por una solicitud que hicimos al Ministerio en relación a las acciones que habría emprendido o estaría emprendiendo el Ministerio en la emisión de los informes de impacto vial, ¿ya? Los IMIV. Yo no sé si habremos tenido respuesta, y si no es así, presidente, le solicito que le reiteremos al Ministerio, porque todos sabemos la situación que estamos viviendo económicamente en el país, y sin duda que
La construcción es un agente movilizador de inversión. Y estos informes, al no ser emitidos oportunamente, generan retraso. Y hoy día tenemos del orden de un 40% de solicitudes que no han sido contestadas y eso tiene un impacto directo en la construcción de viviendas. Por lo tanto, yo le solicito que le reiteremos esta solicitud al ministro de tal manera que ojalá a la vuelta de la distrital tengamos el informe que le estamos solicitando. Ok, diputado, así será. Muy bien. He dicho, presidente. Queda a cargo usted. Tenga cuidado usted con alguno, ¿eh? Uno que está sentado a la derecha. Perdón. Diputado Urrutico Echea. Presidente, muchas gracias. Solamente quería preguntar si es que, porque no escuché en la cuenta que se leyera la solicitud de un comité habitacional que se llama Nehuen, de la provincia del Biobío, para saber si efectivamente no ha llegado la solicitud. Me informan que no ha llegado, diputado. Perfecto, muchas gracias, presidente. De nada. Bien, esta sesión tiene por objeto, 1, continuar el estudio y votar en particular el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para eliminar el grado inferior de la pena asignada al delito de loteo irregular, correspondiente al boletín número 15.081.14. Asiste el abogado del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada. 2, recibir al subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, San Martín, para que se refiera al estado de tramitación del reglamento que implementa la Ley 21.172, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para regular el tendido y retiro de líneas aéreas y subterráneas. Y 3, recibir al señor Daniel Alchagüeña Aliaga para que se refiera a la necesidad de retomar las negociaciones para el traspaso a título gratuito a las iglesias evangélicas de las propiedades que detentan en comodatos del Servicio de Vivienda y Urbanización. Don Juan Pablo, ¿está? Don Juan Pablo, por favor. A ver, perdón. Espérate. Aquí estamos. El proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción. Sí. Él viene a hablar de eso. Sí. Le ofrecemos la palabra. No. Parece que está apagado. Pone negro. Ahí. Falta costumbre, pero gracias. Por su intermedio, señor presidente, muy brevemente, el informe, en resumen. Bueno, el proyecto lo que hace es que elimina el grado inferior de la pena aplicable al delito existente hoy día de loteo irregular. ¿Okay? Entonces, eliminando el grado inferior, hoy día tenemos un rango de pena que va de 3 años y un día a 10 años. Pero si se elimina el rango inferior, quedamos en, que es lo que dice el proyecto, quedamos en una pena única de 5 años y un día a 10 años. O sea, se elimina la mitad de abajo, nos queda de 3 y 1 a 10, quedamos de 5 y 1 a 10. Ese es un tema de decisión política, pero frente a eso, creo que vale la pena considerar qué delitos tienen esa pena hoy día. Entonces, en la página 4 y 5 del informe, que tiene la Secretaría, hay un listado de los delitos que hoy día, tienen esa pena. La página 5 del informe. Bueno, les doy un ejemplo. Violación, aborto con violencia, apremio ilegítimo. También hay otros que tienen penas que son menores, pero levantamiento de tropas, falsificación de estampillas, que alguna vez fue importante, presentación de testigos falsos, fraude al fisco, apoderación violenta de vehículo de transporte público. Bueno, esos delitos tienen pena única de presidio mayor en su grado mínimo, de 5 años y un día a 10 años. Entonces puede haber alguna oposición desde el punto de vista de que la pena puede parecer alta. En segundo lugar, la indicación sustitutiva. Disculpe, presidente, si me permite, señor presidente, solamente moción de orden. ¿No sería posible tener impreso ese informe para ir leyendo? Bien, no, aquí un comparador nos llegó. Ya. Lo mandé el primero. Muchas gracias. Luego, la indicación sustitutiva
incorpora un bien jurídico nuevo, que es la protección al medio ambiente. Yo no puedo decir si eso es bueno o malo, pero lo que hay que tener presente es que ese bien jurídico hoy día no está incorporado en la Ley General de Construcción y Urbanismo. Se incorpora dentro de la modificación que se propone del delito. Y como agravante. Y eso puede tener el problema de que hoy día el bien jurídico patrimonio ambiental o el concepto de daño ambiental está contemplado legalmente solo en la Ley General, la Ley de Bases del Medio Ambiente. Y eso obliga a traer el delito a esta ley, con algunas consecuencias eventualmente imprevistas. Por ejemplo, que hayan casos de atipicidad, porque me estoy trayendo la definición, solo la definición, no el delito, no la figura que está de daño ambiental, que está en la Ley General de Bases del Medio Ambiente, por un lado. Y por otro lado, se me pueden producir eventuales problemas de concurso de delitos. Es decir, yo podría tener la figura del loteo irregular con este bien jurídico nuevo de daño al medio ambiente o de daño medioambiental en concurso con un delito medioambiental. Esa es una decisión política, puede pasar, pero voy a tener ese concurso en más de algún momento. En tercer lugar, son solo 4 puntos. En tercer lugar, la indicación aditiva, se propone un agravante para el caso en que el hecho se cometa formando parte de una agrupación u organización de 2 o más personas destinadas a cometer hechos punibles, o cuando tenga por objeto su materialización recurrente. Primero, en cuanto a la agrupación u organización, la verdad es que eso ya existe bajo la figura de la asociación ilícita, que yo sé que es poco aplicado en el derecho penal chileno, pero es la figura que hoy día existe. Es decir, si yo quiero sancionar el hecho de actuar mediante una agrupación u organización, eso en el Código Penal ya existe, a través de la asociación ilícita. Y luego viene lo de, en la misma agravante, de destinación a cometer, a obtener su materialización recurrente. Bueno, eso también existe en la figura de la reincidencia, que está en el Código Penal. Entonces puede producir problemas de repetición de conductas ya sancionadas o de concursos de conductas ya sancionadas. Ahora, yo entiendo perfectamente que el objetivo de este proyecto es evitar el loteo irregular, evitar que ocurra el fenómeno del loteo brujo. Entonces, quería hacer presente que no lo tengo en el resumen, pero sí está en el informe, que hoy día la ley general, no es la ley general de construcción urbana, es un segundo. Sí. Lo que pasa es que no quiero. ¿Dónde está? Bueno, la cosa es que acá está. En la ley 20.234 sobre saneamiento de procedimientos de saneamiento y regularización de loteos, existen prohibiciones y restricciones para notarios y conservadores. Para el caso de los notarios existen prohibiciones de autorizar la suscripción de documentos cuando hayan antecedentes de que responda a un loteo irregular. O sea, el notario tiene una prohibición de autorizar el documento cuando ve que no se cumplen los requisitos del loteo, cuando ve que hay un loteo irregular. Luego, para el conservador, existe la prohibición de inscribir documentos en los cuales hayan transferencias de dominio o cuotas de dominio en que se aprecie la falta de cumplimiento de requisitos y que me lleven un loteo irregular. Bueno, esas 2 prohibiciones no tienen sanción hoy día. O sea, el notario puede no cumplir y no tiene sanción, o al menos no directa. Habría que buscar una sanción muy de laboratorio a través de normas generales del Código Penal Tribunal. Y lo mismo pasa para el conservador. Entonces, yo quiero hacer el ejemplo con lo que pasa en materia tributaria. En materia tributaria, el notario tiene la obligación legal de aplicar el impuesto de timbre y estampilla en el caso, por ejemplo, de los mutuos, de los créditos. Y si no lo hace, es solidariamente responsable frente a la administración tributaria de la no declaración, retención del impuesto. Él lo tiene que mandar a pagar a tesorería y antes del pago del impuesto él no autoriza el documento. Entonces no hay ningún notario que se arriesgue a no fiscalizar o a no realizar esa conducta obligada por la ley de timbre y estampilla, porque él sabe que va a responder por ese impuesto no declarado, no retenido y pagado
porque él no cumplió con la obligación legal. Bueno, en este caso no existe eso. Si el notario autoriza el documento, es muy posible que no pase nada, porque la sanción va a ser muy indirecta a través de las normas generales del Código Orgánico de Tribunales. Y lo mismo va a pasar con el conservador. Entonces, tal vez una posible alternativa sería asociarle una pena al notario conservador por no cumplir con la obligación legal de no permitir la firma o la inscripción. Ahora, hoy día el propietario que no cumple ve paralizado su procedimiento, pero la misma ley le permite aclarar, es decir, si el particular se da cuenta de que hay un error por parte del notario o el conservador, la ley establece el procedimiento para que ese particular aclare la situación adjuntando los documentos que faltan o aclarando que él está exento de tales y iguales documentos. Pero por ahí podría haber una solución, porque el lado penal que se propone yo creo que tiene algunos problemas de organización penal, por llamarlo de alguna manera. Eso es en resumen. ¿Se la palabra al respecto? Diputado Urruti Cochea. Perdón, presidente, quedó conectada de la solicitud anterior, perdón. Ya, perfecto. Sí, ofrecía la palabra. Diputado Beltrán. Muchas gracias, presidente. Bueno, una vez que tengamos que viene el informe vamos a poder tener más claro, pero yo fui uno de los que también apoyé la petición la semana pasada y creo que también los asesores se reunieron, estuvieron analizando este punto y este tema y al parecer hay consenso, señor presidente, por lo tanto yo ya anuncio que voy a votar a favor de la moción. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Sí, ofrecía la palabra. Presidente. Sí, diputado Gil. Sí, creo que coincido con el diputado Beltrán. Hay una indicación que entiendo que ya se entregó en la Secretaría recién, y que es una indicación en la que estamos de acuerdo, creo que varios de los diputados y diputadas de la comisión, y entiendo que está abierta para que sea firmado por otros diputados y diputadas que quieran suscribir también la indicación. Ok. ¿Secretaria? Con permanencia en el tiempo, le agrega. Eso es lo que, presidente, Sí. permite la indicación que presentaron algunos señores diputados, diputado Videla, Mirosevich, Bernales, Maya, Cuello, Hirt, la diputada Rafael y la diputada Astudillo. Difiere en la que está en el comparado, ahí donde dice indicación sustitutiva, en la tercera columna hay una indicación. Bueno, es esa indicación, solo que ahí cuando dice dichos hechos punibles, le agrega con permanencia en el tiempo. O sea, queda un inciso segundo en el artículo 138 del siguiente tenor. Si el hecho previsto en el inciso precedente se cometiere formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles con permanencia en el tiempo, la pena se aplicará en su grado máximo. Eso es la propuesta de indicación sustitutiva que han presentado algunos parlamentarios. Sí. Ahí sí. ¿Qué les parece? Opiniones. ¿Me quiere suscribir? ¿Me estaba pidiendo la palabra? Gracias, presidente. Sí, un poco, como ya opinamos tanto en la comisión anterior y yo creo que ya llegamos a un acuerdo. O sea, lo que yo quería dejar en claro, de hecho, hay un reportaje esta semana, ¿lo vieron en no sé en qué canal? Un reportaje respecto a las mafias de esta entrega de loteo. Era un edificio que estaba tomado. Entonces, yo, escuchándolos a muchos de ustedes y escuchando también ese programa, yo entiendo que hablen de mafias porque es lo que se conoce en ciertas regiones. Pero yo soy de Aysén. En Aysén esas mafias no existen. Pero sí existen también ventas de derechos en loteos. Entonces eso es ilegal. Entonces, a mí, por eso lo que no me cuadraba era
darle pena de 10 años a lo mejor a un matrimonio que había hecho una sociedad y que a lo mejor hasta le habían aconsejado vende derecho porque es más fácil y vender derecho y que le den 10 años frente a estas mafias realmente que funcionan. Entonces, esa es la diferencia que yo quería hacer. No sé si me explico, pero hay una tremenda diferencia entre lo que ocurre en realidad en estas ventas de loteo y que finalmente las venden para hacer poblaciones frente a, no sé, a 3 parcelas que las vendan solo los derechos en la región de Aysén, al menos en mi región. Y eso es lo que me interesa que quede claro en el tema de penas. Gracias, presidente. Muy bien, diputada. Diputada. Muchas gracias, señor presidente. No solamente discrepar un poco con la postura de la diputada, porque en el fondo el hecho que no ocurra en su región, porque en la mía sí ocurre y es flagrante, o sea, nosotros tenemos una toma de 7.000 familias. Es más grande que algunas comunas que tenemos en la región, entonces no significa que no vayan a exportarse hacia allá. O sea, inicialmente, por ejemplo, teníamos, no quiero armar un debate, estoy dando mi opinión, o sea, teníamos esto concentrado en Alto Hospicio, pero se ha ido a Guara, se ha ido a otras comunas que antiguamente vivían en la máxima tranquilidad porque eran pueblitos chicos. Entonces pudiera ser que esto también el día de mañana llegara a su región, y lo que nosotros estamos legislando es para castigar a quienes abusan y que juegan con la ilusión de muchas familias. Porque a mí me ha pasado estar en terreno y gente que me viene a decir llorando, me acuerdo de una persona boliviana, que le vendieron un terreno que era de un privado. Y me dice, señorita, yo quiero saber qué puedo hacer, dónde demandar, porque yo pagué este terreno para poder construir mi casita. Y yo me fui porque tuve un duelo familiar y volví y ahora se lo vendieron a unos colombianos. Entonces también cuando jugamos con la ilusión de esa gente, aquí tiene que haber un castigo, que es más que un desconocimiento legal. Efectivamente esto se ha transformado en un negocio muy lucrativo y hay gente que vive a costa de esto y efectivamente es por año. Entonces es importante que también demos una señal, porque muchas veces la ciudadanía cree que finalmente nosotros no hacemos nuestro trabajo porque no hay penas que castiguen efectivamente a quienes cometen delito. Y esto a mí me parece que no debiera verse solo como a partir de un caso en particular, si lo que tenemos que tener es una figura legislativa para quienes efectivamente abusan de este poder y lucran a partir de las esperanzas de gente que lo único que necesita es una solución habitacional. Gracias, presidente. Diputada Rafael. No, mi intención no es tampoco debatir, pero yo creo que justamente tiene toda la razón. Yo creo que no podemos hacer una ley para casos particulares. Aquí, cuando hay un asesinato, tiene diferentes, yo no soy abogada, tiene diferentes penas según el delito, si tiene ensañamiento, si tiene diferentes formas del asesinato. Bueno, lo mismo acá. O sea, hay mafias y también hay gente que comete un delito vendiendo un derecho, por lo tanto no pueden tener las mismas penas. Yo no estoy negándome a que existen esas mafias, efectivamente. Pero sí también existen diferentes grados de hacer ese engaño y eso no puede tener la misma pena. No puede tener 10 años frente a una venta de un derecho, que también es un delito. Gracias, diputada. ¿Alguna otra opinión? Ok, ¿y ahora? Tomamos la votación entonces. Ya, muy Sí, bien. pero el presidente la palabra. Perdón, disculpe. Verónica. Verónica. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Sí, yo solo quería hacer mención que lo que se castiga en el artículo 136 de la Ley General es al loteador, o al que subdividió el suelo, que no lo urbanizó e hizo una transferencia, por lo tanto, ilegal. En el caso particular de lo que uno conoce como loteos irregulares, que es esta venta de derechos en el área rural, es una situación distinta, porque ahí es irregular la venta en sí mismo, no solo que carece de urbanización, porque se lo venden sin urbanización, pero además ahí hay un delito distinto, porque estamos dividiendo un suelo que no es divisible en el fondo. Y la venta de derechos, lo complejo de eso, no es la venta propiamente tal, sino que luego se destine a uso habitacional un suelo que no es habitacional, que es silvoagropecuario según la legislación en la mayoría del territorio. Entonces, hago la mención porque hay cuestiones con esta sanción y con las distintas penas que se podrían colocar, aún queda fuera del alcance de esos casos en particular de que se está tratando.
no estamos viendo lo mismo. El que un loteador, urbano o rural, tiene la responsabilidad de entregar suelo urbanizado si así corresponde. En el área urbana es siempre, en el área rural es luego de haber hecho un artículo 55 que cambia el uso del suelo. Y ahí yo puedo urbanizar, dividirlo y venderlo. Si no es en esa situación, yo en el suelo rural solo la puedo vender en parcelas de 5.000 metros, ese es el tamaño mínimo. Y la venta de derechos bajo eso está penada en tanto yo le cambio el destino, porque estoy subdividiendo de hecho algo que no debería hacerlo y lo estoy destinando, que es lo que dice el 3516, a un uso habitacional. Entonces, vamos a endurecer estas penas y eso es bueno porque esto también es un delito, pero no necesariamente eso va a alcanzar los delitos que se estaban describiendo del loteo irregular. Entonces me parecía importante señalárselo. Muchas gracias. Sí, diputada Nullado. Presidente, me queda claro lo que plantea, su nombre es Verónica, porque yo tenía esa duda en la comisión pasada, por lo cual no suscribí las indicaciones y tampoco las he suscrito ahora, porque comentaba que en sectores rurales hay también, uno le podría decir, tal vez mafia o no mafia, pero a lo mejor personas abusadoras más que nada de la desinformación de otros, que ellos han hecho ciertos loteos en la ruralidad y le decía, no le importaba si hay humedales, no le importaba absolutamente nada, pero también ellos lo más probable van a hacer el cambio de uso de suelo. Entonces lo que dice Verónica, como no estamos legislando para esas situaciones, porque no estarían siendo incorporadas aquí en las indicaciones de este proyecto, entonces mi pregunta era cómo pudieran aquellos incorporarse también, entendiendo que el loteo irregular puede ser tanto urbano como también rural. Entonces mi pregunta es esa, o sea, ahí todavía no he tenido la respuesta si nos interesa avanzar hacia allá o solamente estamos persiguiendo en este caso aquellos sectores de personas que se traducen posteriormente ya en esta búsqueda fácil del dinero en verdaderas mafias, como lo han expuesto tanto la diputada Astudillo como lo ha dicho también el diputado Vlado Mirosevic, que él era uno de los autores y lo ha defendido también muy bien aquí el diputado Cuello. Entonces, por esas razones, mi pregunta era, ¿para quienes les tocaron exponer? Y esa era una, y lo otro, como decía el abogado, que en realidad debieran haberse incorporado, que no están en este proyecto, hablaba de dos indicaciones que pudieran ser, uno respecto a la responsabilidad que tienen las notarías, en este caso los notarios, y la otra que no lo alcancé a notar, no recuerdo cuál fue lo que usted señaló, el conservador de bienes raíces. Entonces también a lo mejor ahí me pudieran aclarar antes que puedan proceder a votar por su intermedio, presidente, para que me pudieran contestar, pues si eso se traduce o no. Presidente, otra vez suyo. El sancionar a los conservadores y a los notarios, la verdad es que tendría que ser otro proyecto porque está fuera de la idea matriz de este proyecto. Este proyecto, su idea matriz es modificar el artículo 138 en la materia del delito de loteo irregular. No tiene que ver con notarios o conservadores. Yo no hice la pregunta para incorporar en el proyecto, solamente quiero que eso se aclare, que es muy distinto a lo que contesta la señorita abogada secretaria. Gracias. Diputado Gil. No, iba a decir algo parecido. Iba a decir, en todo caso, que me parece muy interesante, pero al no ser parte del proyecto, yo por lo menos disponible para que trabajemos en conjunto un proyecto y seguramente varios otros diputados y diputadas vamos a estarlo también, porque me parece que es un tema que contribuye, digamos. Claro, queda fuera de este, pero creo que es importante avanzar también en esa materia. Diputada Astudillo. Gracias, presidente. Es que me generó una duda la intervención que usted hizo recientemente, porque justamente habiendo participado en la sesión anterior y habiendo conversado con los diputados Videla y Milosevic, la intención del proyecto
iba justamente para poder sancionar este tipo de actos que yo describí en mi intervención anterior. Y me cabe la duda porque aquí habla, en el texto vigente incluso, habla de que se sancione a las personas que hagan transferencia del dominio, tales como ventas, promesas de venta, reservas de sitio, adjudicaciones en lote o constitución de... Entonces, no sé por qué, yo no soy abogada tampoco, y le estaba pidiendo justamente a nuestro asesor jurídico que pudiera aclararme ese punto. No sé si él puede, presidente, incorporar también la mesa para aclararnos bien esa situación. Sí, por favor. Sí, tiene la palabra. Gracias. Ahí está. O sea, yo entiendo, escuché casi la totalidad de lo que se ha discutido en esta comisión, presidente, en este tiempo que ya llevan sesionando, y entiendo también un poco las aprensiones que ha manifestado Juan Pablo en cierta medida, un viejo amigo, viejo colega asesor de esta. Entonces, y también Verónica plantea un punto que, claro, yo entiendo dónde va ella, pero en general lo que yo quisiera retrotraerme un poco a lo que yo planteé la vez que me pidieron que pudiera opinar respecto a este proyecto. A ver, en general este tipo de conducta van siempre, digamos, acompañadas de una serie de complejidades y actos complejos. Yo les manifesté con total claridad que muchas veces estos casos que se inician en investigaciones por el delito de loteo irregular, en algunos casos se recalificaban y el Ministerio Público terminaba obteniendo condenas por el delito de estafa. Cuando había naturalmente algunas situaciones de reiteración y digamos, o derechamente algún nivel de magnitud relevante que hacía atractivo al Ministerio Público perseguir la estafa, porque hay que decir las cosas como son. En Chile la estafa está diseñada para castigar la estafita. Acá el que es condenado por estafa y que si algún estafador va preso es porque es un estúpido y que tuvo una mala defensa y en fin. Pero en general el gran estafador, digamos, esta es una vieja metáfora del profesor Sergio Politov, ¿ah? que decía que en realidad cuando uno robaba una gallina era un robo con intimidación, 2 gallinas una estafa y ya 100.000 millones de gallinas era un mero incumplimiento contractual. Entonces, el maestro, digamos, denotaba un poco cómo, en general, digamos, el derecho penal chileno actúa en este tipo de cuestiones. Entonces, el tema de fondo, al menos lo que yo entendí del espíritu de lo que eran los mocionantes, era que en el norte se está dando una fenomenología bastante radical en el sentido que, no solo se afecta el bien jurídico del delito de loteo irregular, que yo tiendo a creer racionalmente que es una afectación grave al ordenamiento del territorio. Esos delitos existen en el derecho comparado, el Código Penal español, muy criticado y todo, del año 95 en adelante que lo tiene regulado. Entonces, en ese contexto es, como decía muy bien mi colega de la biblioteca, que efectivamente acá hay un trasfondo de orden de incumplimiento, una mera infracción de ciertas reglas de orden territorial que eventualmente podría estar detrás de estos delitos que están en la ley de urbanismo. Lo que se está diciendo acá, obviamente, es que en algunos casos la acción, la conducta inicial, justamente va en esta línea en el sentido de que se plantea esta venta de lotes, o parte de ese engaño es eso. Eventualmente también hay promesas de por medio, meros instrumentos privados, eventualmente documentos que van a ser siempre inidóneos desde el punto de vista de lograr consumar, por ejemplo, la inscripción de una propiedad. En Chile seguimos nuestra tradición, que en buena hora yo defiendo el sistema registral, porque es un sistema seguro, estamos en Chile. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, obviamente se requiere un título y un modo de adquirir, ¿cierto? Y para el inmueble, naturalmente, es la inscripción en un registro conservatorio, que evidentemente me va a posibilitar esa posibilidad. Entonces, en ese contexto, naturalmente, nosotros vemos que en muchos de estos casos, efectivamente, no hay ninguna posibilidad, por el incumplimiento de estas reglas, digamos, de carácter urbanístico, en fin, que eso pueda llegar a materializarse. Entonces, la pregunta de fondo ahí es que, ¿qué va a subsistir? Eventualmente, o este delito de loteo irregular, o eventualmente el delito de estafa. Las dos cuestiones han tenido aplicación práctica, pero es algo que yo creo que escapa a la voluntad del legislador, a menos que se reformulara estructuralmente el Código Penal chileno, para resolver la problemática de la estafa. Entonces, lo que dice el proyecto es que en estos casos, inicialmente planteaban ellos, se aplicará solamente la pena que Juan Pablo, con toda razón, ha dicho, puede aparecer como desproporcionada. La respuesta a eso es decir que a ese caso del matrimonio, que por un error o por esta situación loteó irregularmente e incurrió en la ilegalidad, no se le van a aplicar los 10 años, porque eventualmente
lo que estamos hablando acá es que cuando se da, y acá hay una sutileza, y eso es muy interesante que la comisión, la indicación que se propone es que la organización o eventualmente la actuación conjunta va más allá de un acto de mera coautoría. Es un contexto de imputación, que es una cuestión que está muy desarrollada en la doctrina alemana, en la cual el tema de la organización no necesariamente nos lleva aparejada a configurar una estructura como es la asociación ilícita que tenemos todavía regulada en Chile y ahora se quiere cambiar por el concepto de organización delictiva o asociación delictiva, que es un proyecto que ya la Cámara aprobó y está en el Senado, que simplifica un poco los requisitos para cuándo se está en presencia de este fenómeno. Entonces, en ese contexto, naturalmente, este elemento sirve como una forma de agravación de la pena solo para esos casos. Es decir, el caso aislado, el caso coyuntural, la más de las veces va a estar siempre, digamos, reconducida a la pena inferior, y si una persona que no tiene antecedentes o que eventualmente colaboró sustancialmente va a poder optar siempre a una pena sustitutiva si nosotros quisiéramos extremar eso. Lo mismo ocurre con el tramo alto de la pena. Lo que dice el proyecto es que la organización va a ser punible de estos 5 años y un día 10 años, pero las reglas de determinación de pena lo que me dicen es que eventualmente yo tengo que jugar con agravantes y atenuantes para ver si aplico desde el mínimo la pena, la aplico, digamos, pero para que se aplique en su máximo es un caso muy improbable, o sea, a los 10 años yo creo que es poco probable. Entonces, es un problema de determinación y eso siempre va a ser también un problema de la discusión que se da en el juicio. Entonces, en términos globales, yo creo que el proyecto, dentro de las posibilidades que están, opta por la medida más acotada y más racional de lo que podría ser esta alza de punibilidad. Y en ese contexto, naturalmente, claro, subsiste un problema estructural, que es lo que Verónica ha dicho, en cierta medida, que acá hay un delito que se regula exclusivamente, inicialmente, esta idea de la afectación desde el punto de vista del urbanismo, de no cumplir ciertas reglas elementales que se manejan en la materia, pero que obviamente también el tipo penal describe como actos previos, que sería como una suerte de acto preparatorio o derechamente constitutivo de engaño en algunos contextos. Entonces yo sé que eso estructuralmente tiene un problema, pero no significa que no se haya aplicado en la práctica. Y ahí hay que buscar una solución que al criterio de ustedes, honorables diputados y honorables diputados, sea lo más razonable un poco con esta idea. Gracias, diputado. ¿Sí? Diputado, perdón. Abogado. Va para allá, va para allá. Abogado. Gracias, señor presidente. Para responder algunas preguntas. A ver, el primer punto que preguntaba la diputada Nuyaba. Lo que estoy diciendo es que hoy día el notario puede autorizar una transferencia ilegal, o no ilegal, una transferencia que no cumpla con las normas que exige la Ley General de Urbanismo y Construcción sobre el loteo. Lo puede hacer, pese a que la norma lo prohíbe, pero si lo hace no tiene una multa, no tiene asociada una pena. Lo mismo pasa con el conservador. Si yo llego al conservador de bienes raíces con un contrato para inscripción que no cumpla con los requisitos legales, tiene una prohibición de inscripción. Pero si no cumple con esa prohibición, no tiene sanción, más allá de sanciones administrativas menores contempladas en el Código Orgánico de Tribunales. No es lo mismo que le pasa al notario si autoriza, por ejemplo, un mutuo sin recargar el impuesto de timbre de estampilla. Lo paga él. En materia urbanística aquí no pasa eso. Ahora, tiene razón la Secretaría. Eso no es idea matriz del proyecto, eso requiere otro proyecto de ley. Eventualmente hasta con patrocinio del Ejecutivo, dependiendo del grado de detalle del proyecto. En segundo lugar, la pena. Claro, yo digo, oye, ojo, que la pena va a quedar en vez de 3 y 1 a 10, va a quedar de 5 y 1 a 10. Pero es desde y hasta, o sea, podrían ser 5 y 1, o podrían ser 5 y 2, o 6 años, hasta los 10 años. Por lo tanto, los 10 años es el peor de los escenarios posibles, con reiteración, con agravante, con todo. Ahora, hay un tercer tema que no es menor, que es lo que dice Verónica. A ver, la norma hoy día sanciona, como preguntaba la diputada, sanciona voy a poner el caso más amplio, al propietario o al loteador que realice cualquiera de estos actos en contravención a lo dispuesto en el presente párrafo. Eso es lo que dice el artículo 138. Entonces yo tengo un sujeto activo calificado, tengo un autor del delito, que es el propietario, el loteador o el urbanizador, que realice cualquier acto o contrato que tenga por finalidad última o inmediata transferir el dominio, tales como, bla, 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 en contravención a lo dispuesto en el presente párrafo. ¿Y qué es lo que dispone el párrafo? El párrafo dispone la obligación de ejecutar la urbanización y la obligación de solicitar recepción al director de obras municipales. Entonces, puede ser, en base al caso que ustedes relatan, que no haya vendido el propietario, alguien que se hizo el dueño iba pasando.
no sea loteador, porque está en zona rural. En zona rural no hay loteador, el loteador es de zona urbana. Y tampoco urbanizador, que es él, no es nada, no está en la figura típica, es atípico, no va a ser autor del delito, por grotesco que parezca. Y además no está obligado a hacer ninguna de estas cosas, porque vendió un pantano. Me estoy yendo al peor de los ejemplos, pero estoy pensando en el caso concreto de Puerto Viejo, de la playa de Puerto Viejo, como yo soy de allá, sé lo que estoy hablando. En Puerto Viejo yo tengo un señor que no era dueño, que iba pasando, que hizo un dibujo y que lo vendió. No es dueño, no es propietario, no es loteador, no es urbanizador, vendió derecho, sí, y está obligado a hacer esto, no. Aquí no va a caer. Entonces, eventualmente, o sea, esta figura va a abarcar más, le sube la pena, pero no abarca más casos. Ese es el escenario. Gracias, presidente. Yo quiero aprovechar, mire, estoy de reemplazo hoy día en esta comisión, pero yo soy de la distrito 26 de la provincia de Chiloé y hoy día, por favor, en la comuna de Quellón está ocurriendo exactamente lo que está diciendo el señor abogado. En un sector rural están haciendo de ventas irregulares, un loteador, como dice usted, y las familias que están indefensas en este sentido ven a los notarios y a los conservadores allá en el sector como alguien que como que autoriza estos loteos. Entonces, de una u otra forma, nos piden a nosotros como parlamentarios de ver una manera de que estas autoridades allá en la comuna no se vean digamos, con la, como decía la señorita, ellos tienen un deber, pero no tienen ninguna sanción. Entonces no lo ven como sancionatorio. Entonces yo igual no estoy en esta comisión, pero estoy disponible como parlamentario para, si es que hay alguna moción o se presenta algo en relación a eso, poder apoyarla. Pero está ocurriendo actualmente en la comuna de Quellón. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Hitch. Gracias, presidente. Como no soy abogado, voy a hacer una pregunta que puede ser de ignorancia total, pero el que vende algo que no es suyo no está penalizado por algún otro lado. O sea, si yo vendo el Cerro Santa Lucía, el antiguo chiste, no me pasa nada, digamos, o sea, porque me pongo a buscar el tiro, digamos. O sea, no pasa nada. Si no arreglamos esta ley, no vendo el San Cristóbal, todo lo que quiera. Perdón la duda, pero no sé, que aclara mi pregunta, creo. Abogado, buena pregunta. Legalmente yo puedo vender algo que no es mío. La pregunta es si tengo una autorización del dueño, si tengo o no un mandato. Por ejemplo, un corredor de propiedades puede vender en representación del propietario, pero va a recibir con el mandato de entregar el dinero, con el mandato de hacer la transferencia del dominio y de rendir cuenta. Pero si no soy el encargado, no soy el representante, no soy el dueño, no soy nada, y vendo, y no le digo además que lo vendí, tengo estafa porque engañé al comprador, tengo apropiación indebida porque tenía que entregarle el dinero, o tengo usurpación porque me hice pasar por. Tengo varias figuras penales disponibles. O sea, es legalmente hacerlo bien, ¿no? Es legal hacerlo bien, no es legal hacerlo mal. Sí. Ok, es que en ese caso estaríamos bien como estamos con el proyecto, porque no sería necesario, digamos, si es que entiendo, agregar esas otras situaciones. O sea, porque estarían previstas en algunos otros artículos de la ley, de las leyes. Sí. A eso voy. Sí. Entonces estaríamos ok, digamos, ese era básicamente es que desde ese punto de vista esto no sería necesario. Es decir, yo tengo un señor hoy día que me vende un terreno en la playa. ¿Está cubierto por la ley? Sí. Pero ustedes se enfrentan a un problema más grande, porque están hablando de mafia, están hablando de otro escenario. Entonces tienen toda la pregunta. ¿Para poder meterlos dentro? No, porque él dice que no está. O sea, yo lo que digo es que esto no agranda los casos. O sea, hoy día usted... O sea, en el fondo, rescatando lo que decía el abogado recién, no podría, o sea, porque quiero ir al espíritu de este proyecto, que es sancionar las mafias. Aquí no cabría, por lo que usted dice, que está solamente acotado a propietario, loteador o urbanizador. Pero ¿y si esto lo ampliáramos? O a todo aquel que, o a toda persona que haga esto, ¿podría entonces sancionarse justamente lo que busca este proyecto? Yo creo que en principio sí. Sí. Y yo creo que Enrique va a estar de acuerdo conmigo. Me va a prestar ropa.
Lo que pasa es que si yo me quedo con los términos propietario, loteador o urbanizador, el resto queda fuera. Porque yo, pensándolo como abogado de la defensa, yo voy a decir, mira, mi cliente no es propietario, no es loteador, ni urbanizador. Ahora, claro, podría ser merotenedor, pero aquí no dice eso. Dice, pero no es dueño, no es loteador, no urbanizador. Listo, está fuera. Entonces, tendría que agregar una frase genérica que diga algo así como o todo aquel que, o cualquiera que, algo así. ¿Puedo complementar? Sí, por favor. Claro, y eso teniendo en cuenta que este articulado está en un capítulo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que se refiere a las responsabilidades del urbanizador. Y esas responsabilidades surgen en tanto yo tengo que sea una subdivisión, o sea, sea una división del suelo que requiera cumplir el estándar de urbanización. No todas las transferencias necesitan urbanización. Yo en el área urbana siempre, en el área rural no. Yo transfiero bajo el 3516 parcelas de 5.000 metros y no necesito urbanizar allí. Entonces, en ese caso, tampoco tengo la obligación de tener la urbanización. Entonces, además, esta pena está vinculada, está en ese capítulo que se refiere a esa responsabilidad. Sí, diputada Noyado. Quisiera seguirle preguntando a la señorita Verónica, ¿cuál sería a lo mejor la sugerencia para este proyecto para que incorpore, aquí solamente está lo urbano, pero también en la ruralidad? Porque de acuerdo a lo que usted explica el artículo 3615, el decreto 3615, que permite las subdivisiones, pero a veces hay loteos que son inferiores a aquello, y por lo tanto ahí debiera haber cambio de uso de suelo, y si no se estaría cometiendo una irregularidad. Entonces, por lo tanto, como usted dice, para la situación urbana siempre va a existir, en este caso, para las divisiones, el cambio, no, la urbanización. Pero en el caso de la ruralidad, usted señaló que en este caso no. Sí, el cambio de uso de suelo. Gracias. El decreto 3516 contempla en su artículo primero una serie de excepcionalidades que permiten subdivisiones de menor tamaño. Entonces, en el área rural nos encontramos en algunos de esos casos. Y además, en el caso de la existencia de loteos de hecho en el área rural, la ley de regularización de loteos irregulares, que se aprobó ahora en agosto una modificación, genera un modelo para que esas personas puedan regularizar su situación, que es vía 2695, decreto ley 2695, ¿no es cierto?, para regularizar la propiedad, pero primero genera allí mecanismos para regularizar la urbanización en esas zonas. Y en el caso de las áreas rurales, tienen que someterse al artículo 55 de la Ley General, en donde es la Seremi de Vivienda, en el fondo, la que le establece las condiciones de urbanización, porque se establecen condiciones mínimas respecto a lo que deberían hacer si fuese un estándar urbano, porque no es la idea de que el suelo rural se urbanice completamente. Claro. Entonces, en esa norma se le da la salida, y en esa norma también es la que hace mención Juan Pablo para establecer estas sanciones que se le o sea, estas obligaciones que se le colocaron a notarios y conservadores para prevenir que este tema siga creciendo, porque en el fondo la idea de esa norma es evitar que la irregularidad se siga consolidando. Gracias, diputado Cuello. Sí, gracias, presidente. Bueno, a partir de lo que exponen los especialistas de la biblioteca, queda claro que este delito es un delito de sujeto especial, si no me equivoco. Entonces, para volver un poco a retomar el objetivo del proyecto, la idea matriz que tiene que ver con sancionar estas organizaciones, estas mafias, eso podría tal vez corregirse para que sea operativo, para que sea efectivo, incorporando alguna modificación en la indicación, que podría ser, por ejemplo, si el hecho previsto en el inciso precedente fuera cometido por cualquier persona que forme parte de una organización o agrupación, etcétera, etcétera, será castigado con esta pena. No sé si se entiende, es decir, se le saca se abre el sujeto, ya deja de ser un sujeto especial, puede ser cualquier sujeto el que puede cometer este delito, pero bajo la condición de que forme parte de una agrupación, de una organización, y que además tenga permanencia en el tiempo como fue la indicación que hemos firmado. Diputado Hirsch.
Tengo una propuesta, no sé si estaríamos de acuerdo, digamos, si en la indicación agregamos una indicación que he puesto acá que dice agregar justamente lo que se está hablando después de la palabra urbanizador, la frase o todo aquel, y continúa después que realice cualquiera de las... Pues si estuviéramos de acuerdo, la firmamos y la incorporamos. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Abogado. Gracias por su intervención, señor presidente. Pero aquí yo sí que necesito que Enrique me ayude. ¿Ah? No, lo que pasa es que las ideas son buenas. En el primer punto, sobre el sujeto activo, claro, es sujeto activo calificado. Entonces, se puede mejorar agregando al final de la descripción del activo, donde dice propietario, lotador, urbanizador, o cualquiera que, puede ser. Ese es un punto. O todo aquel. Que se usa siempre Claro. O sea, hay una especie de jerga penal. No está mal dicho, pero como estamos acostumbrados a pensar. ¿El qué? Sí, se repite. Se repite. Todo aquel. No, es que, bueno, se salvan ustedes, pues puedes decir que solamente lo... El segundo punto es sobre la conducta, que es lo que dice Verónica, que tiene razón. Se podría solucionar si al final del primer párrafo, donde dice a lo dispuesto en el presente párrafo, eliminando el punto y agregando algo así como si ello fuera exigible. Es decir, si era obligación lo dispuesto en el presente párrafo, va a actuar en contravención, ¿cierto? Pero si le agrego si ello fuera exigible, van a quedar abiertas las posibilidades, y aquí es donde necesito que me ayude Enrique, a que sea sancionable, aunque no lo fuera exigible. Es decir, sería sancionado con pena de el que haga tal cosa en contravención a lo dispuesto en el presente párrafo, si ello fuera exigible. Supongamos que estoy en un pantano, así de extremo, o en una playa, sin loteo, sin nada. Esto no era exigible, pero igual cometí la conducta. Y por ahí podría ser típica la conducta penal. Y el segundo inciso, yo no lo modificaría, porque lo que hace es agravar la pena en el sentido que ustedes quieren. Ahora, y estoy cambiando de opinión, yo en un momento pensé que no era bueno que dijera con permanencia en el tiempo, ahora sí lo creo, porque la permanencia en el tiempo, por lo que veo, se refiere a la agrupación. A la agrupación. ¿Cierto? Dice cuando fuera exigible. Si ellos fueran exigibles. Claro, porque si lo es, va a ser conducta típica. Y si no lo es, también. Suena medio genérico. ¿Cómo quedaría entonces? Voy a leer cómo ¿Cómo quedaría con quedaría la propuesta. Artículo 138. Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo o presidio mayor en su grado mínimo el propietario, loteador, urbanizador o cualquiera que realice O todo aquel. todo aquel Sí, se repite cualquiera. que realice cualquiera clase de acto o contrato que tenga por finalidad última o inmediata la transferencia al dominio, tales como ventas, promesa de venta, reservas de sitios, adjudicaciones en lotes o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones en contravención a lo dispuesto en el presente párrafo si ello fuera exigible. Si el hecho previsto en el inciso precedente se cometiera formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinadas a cometer dichos hechos punibles con permanencia en el tiempo, la pena se aplicará en su grado máximo. Sí, ahí queda bien. ¿Abogado? Si ello. Que son jergas que se usan en derecho así. A lo mejor dicen lo mismo. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ya, ahí lo pongo como indicación a nombre de todos. Abogado, gracias, presidente. Sí, no, es que lo que pasa es que si la comisión va a tomar la decisión de que en definitiva de pasar de un tipo penal con un sujeto especial, que el que puede cometer justamente es quien es esa categoría, ya lo dijo el diputado Luis Cuello,
también lo comentó la diputada Estudio hace un momento atrás, la fórmula que ocupa el código es el qué. ¿Cómo? Perdón. Cuando el tipo penal lo puede cometer cualquiera, obviamente la fórmula que ocupa el código es el qué. Entonces, eventualmente, lo que tiene que desaparecer la palabra propietario, loteador o urbanizador, y quería el que realice cualquiera de los actos o contratos que tengan. No, pero está bien. ¿Ah? Sí, por favor. Permítame, señor presidente, dos puntos. Primero, lo que dice Enrique tiene toda la razón. Lo que pasa es que no quería eliminar el detalle del sujeto activo, pero tiene toda la razón. O sea, si vamos a incorporar a cualquiera, más vale incorporarlo de una sola vez y que diga el qué. Ahora, hay un alcance que me hacen acá y tienen razón. Dice, al final del primer inciso, coma, en contravención a lo dispuesto en el presente párrafo. Si este es el escenario, convendría reemplazarlo por en contravención a lo dispuesto en la presente ley. ¿Por qué? Porque el párrafo se refiere solo a un aspecto de la urbanización, de la Ley General de Urbanización y Construcción. En cambio, en contravención a lo dispuesto en esta ley, incluye todas las obligaciones y entran el loteo. Claro. Y ahí ampliamos la Sí. O eventualmente, si se considerara que la ampliación del sujeto activo, eventualmente lo que puede ocurrir es que se mantenga estas hipótesis agravadas para estos sujetos y eventualmente un tipo atenuado para cuando es una persona innominada. Eso también puede ser una posibilidad, si es que se estimara que esto fuera demasiado. Porque lo decisivo es que acá, eventualmente, en estas descripciones, ustedes dicen el que, ¿cierto? Cualquiera que incurra en las conductas que dice este tipo penal, y es muy importante lo que dice Juan Pablo, en función a la norma de comportamiento, porque la sanción se estructura en un binomio. El tipo penal, el delincuente lo cumple, no hay una infracción en el tipo penal. Usted tiene que cumplir rigurosamente lo que dice esa conducta, para que opere la sanción penal. Pero la obligación de actuar, el comportamiento exigido siempre está en otra norma del ordenamiento. Y es por eso que tiene razón Juan Pablo, que hay que decir la referencia a que sea un incumplimiento a aquellas exigencias que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción. Eso es lo razonable. Y tiene que ser a la ley, porque si no, estaremos en presencia de una ley penal en blanco. Diputado Cuello. Que a mí me queda una duda nomás con esa formulación, porque si se saca lo de la referencia del párrafo y se deja la ley, no conozco el detalle del resto de la ley, pero pueden haber requisitos o condiciones que sean de menor importancia o gravedad, y en definitiva vamos a estar castigando con un tipo penal un incumplimiento que puede ser de carácter administrativo. Entonces, esa es la duda que me queda con esa fórmula tan amplia que reemplaza el párrafo. Diputado Hirsch. Presidente, por favor, disculpando la digresión, me parece que está súper interesante este debate. Yo, tal como le había anunciado, a las 4 me tengo que ir por un asunto médico a Santiago, pero quiero dejar pedido, si están todos de acuerdo, incluir mi voto cuando se vote, porque me pareció muy interesante esto, entonces que va a ser favorable, creo, como el de todos. Bueno, mejor todavía. A ver. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo quedaría. A ver. Entonces, perdón, arriba me refiero en será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, el que, ¿sí? Realice cualquier clase de actos, bla, 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 en contravención a lo dispuesto en la presente ley. ¿Eso? Ya. Esa es firmada por todos. Y en el Perdón, no. A ver, diputado. No. Al momento, diputado Cuello tiene. Sí, es que reitero la pregunta antes de poder cerrar la indicación, porque de verdad que me surge esta duda respecto de la amplitud de la referencia a toda la ley. Yo no conozco la ley completa, entonces no sé si hay alguna condición que sea no tan importante, no lo sé. Entonces eso quiero que sería bueno que se aclare. Ya, aunque sea exigible, digamos un consenso. Ya, al final. Atención, por favor, vamos a leer de nuevo, a ver si estamos de acuerdo y vamos a votar.
Ya, entonces quedaría de la siguiente manera. Artículo 138. Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el que realice cualquiera clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, tales como ventas, promesas de venta, reservas de sitios, adjudicaciones, el lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones en contravención a los dispuestos en el presente párrafo si ello fuera exigido. Si el hecho previsto en el inciso precedente se cometiera formando parte de una agrupación u organización de 2 o más personas destinadas a cometer dichos hechos punibles con permanencia en el tiempo, la pena se aplicará en su grado máximo. Bien, vamos a la votación entonces. Perdón, diputada. Yo quiero que le contesten los 3 abogados al diputado Cuello, porque la última parte que leyó la señorita abogada secretaria, en contravención a lo dispuesto en esta ley, fue la última sugerencia que hizo el abogado Juan Pablo. Pero ahora el diputado Cuello ha preguntado si sería bien que se incorpore esta o que quede en el presente párrafo. Entonces sería bueno que con esa última respuesta sí podamos suscribirla a todo. Sí, por favor. Que yo creo que la interrogante del diputado Cuellar es muy aceptada porque yo me dedico todo el día a penal y impuestos. Verónica se dedica todo el día a urbanismo. Pero yo no sé, de verdad, responsablemente lo tengo que reconocer, cuántas otras obligaciones incorpora la ley y que uno puede incumplir. El largo de la piscina, el color de la chimenea, montones de cosas. Ahora, todo esto dentro del contexto del loteo irregular. Entonces, estoy exagerando el argumento, pero tiene toda la razón. O sea, puede ser que alguien me diga, oye, había lechugas, no declaraste el cambio de cultivo y ahora hay pasto. No sé. Entonces, yo preferiría, por razones de seguridad, dejarlo en ese párrafo como está, es decir, referencia a lo dispuesto en el presente párrafo, y no lo dispuesto en esta ley, porque no sé lo que estoy incluyendo. Ok. Sí, parece... Con las clases que ellos fueran. Claro, claro. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cómo se plantea al final? ¿Sí? Ya, a ver, vamos. Eso es lo que, muy cortito, sí, solo para dejar. Tiene que ser, estamos pasados. Están, obviamente, hay una referencia a muchas otras tipos de obligaciones que no sería conveniente hacer la extensión de la ley, después de ver muy rápidamente la ley de urbanismo. La única duda que me quedó es con el capítulo 5 que habla sobre la subdivisión y urbanización del suelo, aparte de este párrafo. Sería el único que quizás se podría revisar, pero bueno, eventualmente en la sala se podrá, eventualmente, si es que hay algún ánimo para perfeccionar ese punto, ampliarlo, pero no veo mayor problema que ese. Es decir, mantener el párrafo, la referencia al párrafo. Presidente, yo no solo por tener que irme, sino que en realidad porque no lo hemos estudiado todo el otro aspecto, yo por favor pediría dejarlo por ahora afuera, porque realmente lo que hemos estudiado bien es este párrafo. Entonces, ok, ya. Voy a tomar la votación. Vamos en votación. De la forma como la leí entonces. Diputada Astudillo. Apruebo. Gracias. Diputado Beltrán. A favor. Diputado Borges. A favor. Diputado Cuello. A favor. Diputado Durán. Diputado Fuenzalida. Diputado Gil. A favor. Diputada Nullado. A favor. A favor. Rafael. A favor. Diputado Rosas. A favor. Diputado Ulloa. Diputado Ruticoechea. Presidente. A favor. Unánime, presidente. 10 votos a favor. Ok. Diputado o diputada informante. ¿Quieres pasamos por lista de Cámara de Diputados Astudillo? ¿Partimos por lista? Bien, diputada Astudillo. Muy bien. Bien. Seguimos con el segundo. Ese fue, me mandó un WhatsApp el subsecretario, dice que encantado viene a otra sesión, pero no lo dijo mala, pero tenía una reunión a las 4, entonces no se pudo quedar. Lo podíamos invitar para otra sesión. O sea, ahora 3 para las 4.
Sí, me dice estaba conectado a la sesión, pero lamentablemente tengo una reunión a las 16 y no veo que la discusión en curso se vaya a cerrar a tiempo. Agradeceré me puede invitar a una nueva ocasión. Bien, estimados colegas, un impasse con el subsecretario de Telecomunicaciones que no va a poder asistir a la sesión. Está solicitando vía WhatsApp que lo invitemos en otra oportunidad. El señor Archawin. Sí, él se está. ¿Sí, diputado? Por favor. Diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. Por decirlo menos, Por favor, señor diputado. me parece una falta de consideración de parte del subsecretario el retirarse de una sesión que confirmó. Perfectamente podría haber avisado que tenía un compromiso a las 4 de la tarde como para poder haber alterado el orden de la tabla, ¿ya? Y ojalá esta comisión adopte un acuerdo al respecto, porque no puede ser que durante la discusión que hemos tenido en esta comisión se excuse sobre texto de otra reunión. Yo creo que acá todos estábamos interesados en conocer el estado del reglamento de del tema de los cables, algo que en el 100% de los municipios de Chile hoy día lo están esperando, ¿ya? Y que salga con un mensaje de esa índole no me parece. Podría haber avisado al principio de la comisión, ¿ya? Podríamos haber perfectamente escuchado su presentación y después haber visto el tema que hemos estado discutiendo en este momento. No quiero decir que me parece una falta de respeto, presidente, pero sí me parece una falta de consideración hacia esta comisión y hacia el Poder Legislativo, ¿ya? Y espero que se lo vamos a hacer presente, porque perfectamente lo podría haber avisado al principio de esta sesión, como se ha hecho en muchas ocasiones cuando uno tiene otros compromisos que son impostergables. Eso quería decir, presidente, y lo apoyo 100% lo que está haciendo. Me parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que está planteando. Haremos, ¿cierto?, lo que tenemos que hacer. Oficiamos expresando nuestra molestia. Y lo invitamos, yo creo, porque igual es un tema. Por supuesto. Si uno mira un poco para atrás, sí, me hablaban del 2018 que está este tema dando vuelta. Sí, diputado Cuello. Sí, bien. Entonces, lo que vamos a hacer es invitar nuevamente al subsecretario, ¿eso es lo que se va a hacer? Le vamos a expresar la molestia y él solicitó por invitáramos de nuevo, lo vamos a invitar. Sí, es que en ese punto yo tengo una discrepancia. Yo creo que, o sea, el diálogo con el Ejecutivo, bueno, siempre hay que ir considerando las distintas urgencias que aparecen. Está muy bien lo que plantea usted, diputado, en el sentido que estas cosas hay que avisarlas. Yo entiendo que el mensaje que mandó es que tenía una reunión urgente, no sé cuál es la... Pero hace 10 minutos. ¿Ah? Estaba agendado y hace 10 minutos está bien, pero también yo creo que nosotros como comisión tenemos que guardar la forma con quienes nos vamos a relacionar con el gobierno. Entonces está muy bien reiterar la invitación, pero expresar la molestia me parece que es como saltar un poquito de los pasos de la diplomacia. Yo creo que esta es la primera invitación. Esperemos que venga Lo que pasa es que la diplomacia, en entender, tiene que ser mutua, ¿cierto? Por eso, es no que... comparto en eso contigo, yo creo... Pero puedo terminar presidente. Sí. Termine. Sí, no hay problema. Presidente, es que yo creo que sería bueno que la comisión reitere la invitación y haga presente que ojalá que en la siguiente ocasión, si es que surge algún inconveniente, sea notificado con la debida anticipación. Pero creo que las palabras que se utilizan son importantes y creo que expresar molestia creo que ya significa, digamos, saltar un poco los pasos que debemos tener en el diálogo con el gobierno. Eso, presidente, gracias. Vamos a hacer el documento como corresponde hacerlo, no vamos a faltar el respeto, vamos a expresar nuestra molestia y que ojalá no vuelva a ocurrir y que lo volveremos a invitar porque necesitamos, ¿cierto?, solucionar este tema que está del año 2018 dando vuelta y que esperamos haber empezado hoy día a ver ese tema. Presidente. ¿Sí? Presidente. Diputado González. Sobre el punto, muchas gracias, presidente. Este es un tema que yo se lo planteé hace prácticamente un mes y medio, la posibilidad de poder invitar al subsecretario. Por distintas razones, ¿ya? No había podido venir. Perfecto, válido. Nosotros no lo podemos obligar a venir cuando queremos que nos presente ciertas cosas. A mí en el periodo anterior por lo menos me tocaba que cuando ministro, subsecretario o participante, incluso en las comisiones de acusaciones constitucionales, ¿ya?,
la persona que requería hablar dependiendo de sus tiempos, lo plantea al principio de las comisiones y no un minuto antes como para no estar presente. Este es un tema demasiado importante, y me parece, insisto, una falta de consideración hacia nosotros. A mí, digo la verdad, está muy interesado en su presentación, ¿ya? Es un tema que vengo pesquisando hace mucho tiempo y no me parece que 3 minutos antes de cuando le tocaba, ¿no es cierto?, participar, diga que tenía otra reunión cuando lo podría haber planteado al principio. ¿Ah? Entonces yo estoy de acuerdo con lo que usted ha planteado, presidente, y si hay que votar el oficio, yo estoy dispuesto a votarlo. ¿Cómo funciona? Se vota y se pone, si hay mayoría para mandar el oficio los términos propuestos, se ponen las personas que adhirieron a... Diputado Cuello. Sí, presidente, sí, yo creo que tampoco es bueno empezar a votar todo. Yo creo que estoy de acuerdo con el fondo que lo que se ha planteado. Solamente hago el punto de que hagamos la comunicación al subsecretario en términos tales que sea invitado a la próxima sesión y que se le prevenga que en caso de que tenga alguna urgencia que sea comunicada con la debida anticipación. Eso es todo, pero insisto en que expresar la molestia en la primera ocasión en que esto ocurre, creo que no sé si sea el mejor camino para nuestra comisión. Eso es todo. Tenemos dos redacciones, presidente, por eso que yo insisto en que hay que votar, porque tenemos una, que es la que ayer usted y el diputado Juan Salía, en donde se le expresa la molestia al subsecretario, además de cursar una nueva invitación, pero se le expresa la molestia porque no avisó con la debida anticipación. Y la otra, que es la del diputado Cuello, que es más suave, que dice que se le envía la invitación y se le pone abajo un párrafo que diga que si tiene algún inconveniente, lo haga llegar o lo comunique con la debida anticipación. Son distintas. Pero correcto, que se comunique solamente la usa la cocina. Claro, usted no quiere que se use la palabra molestia, pero ellos quieren que se parece. Falta de consideración. Bueno, busquemos un adjetivo para no crear tanto problema. Yo aclararía por qué consideramos que hay una falta de consideración, que porque si él hubiese avisado antes, podríamos haberlo puesto en primer lugar, o sea, habríamos solucionado el problema. Yo estoy de acuerdo con eso. Diputada. Sí. Yo en esto también coincido con el diputado Cuello en el sentido de que siempre hay una primera vez que uno puede dar una oportunidad de mejorar la forma. Entonces, por esta primera vez le advertiría más bien cómo debiera ser el procedimiento y si eso volviera a ocurrir expresaría efectivamente una molestia. Diputado. Con la armonía de la pensión, yo trataría de buscar un término un poquito más, o sea, que no nos parece su actitud respecto a avisar al término de, o sea, hacerle presente que no puede decirlo al final. Eso no me gusta. Un minuto antes. A las 4. Bueno, yo propongo que busquemos el equilibrio y no vamos a hacer tampoco una tremenda cuestión de este acto. Si estamos, sí, está bien. ¿Cómo lo vamos a redactar? Porque siente que no me pueden dejar a mí. Bueno, pero lo conversaremos los dos. Yo me hago responsable que la reacción sea la que hemos acordado y buscaremos. Sí, está bien. Pero hacer ver la molestia en el sentido de no ocupar la palabra molestia, pero sí la... Sí. Okay. Ha pasado lo mismo con varios jefes de servicio y le hemos hecho saber que no, o sea, cuando dejan plantado este gobierno y el anterior. Y aquí, o sea, para los dos lados. Está bien. Sí. Vamos a hacer cuestión de... Bien, don Daniel. Sí, está. La diputada ya está viendo la palabra. Ah, perdón, diputada, ¿está viendo la palabra? Disculpe. Seguramente fue porque como se dio tan rápido la lectura de la cuenta y después en puntos varios hubieron dos intervenciones
iba a solicitar la palabra, pero el presidente pasó directo Discúlpeme, pero sí, no hay problema. claro, entonces quería hacer un punto varios, si es que, porque ahora ya no teníamos al subsecretario Sí, invitado bueno, y tenemos un poquito más de tiempo. ya, Sí. y quería ver la posibilidad si los demás están de acuerdo, si no, no lo hago nomás. Sí, exactamente. Ya, por favor. Tiene la palabra, diputada. Ya, la verdad es que quisiera solicitar un oficio para que se le pueda enviar a la ministra de Medio Ambiente y al ministro de Vivienda y Urbanismo, a don Carlos Monte, respecto a que ellos ya debieran tener una propuesta clara porque en el predio Baquedano en Osorno, donde hay una propuesta de construir 1.200 viviendas para la Unión Comunal de Comité de Allegados, para otros comités de vivienda, y la verdad es que hay una solicitud de declaratoria de humedal del municipio de Osorno y hay un compromiso presidencial que era el día lunes 24 para entregar aquella información y la verdad es que la presidenta de la Unión Comunal de Comité de Viviendas de Allegados Osorno me señalaba que hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta, no le ha llamado nadie de ninguna de las instituciones y el compromiso era el día lunes 24. Por lo tanto, a través de la comisión, para poder oficiar e informar al alcalde de la comuna de Osorno y también a las dirigentes de los comités de vivienda y unión comunal que ellos estaban a la espera, entendiendo la situación de declaratoria de humedal, pero también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Monte como ministro, debe informar respecto al actuar y las definiciones que ellos van a tener con respecto a las construcciones de las viviendas. Si hay superposición, en cuántas hectáreas esto va a ser, cuál va a ser la solución definitiva para la familia. Así que eso con todo el respeto y el afecto para ambos, una ministra y el ministro, siento que igual es importante entregarle esta información urgente a las familias que están hoy día a la espera de esta respuesta, que era un compromiso además presidencial. Y otra carpeta que me ha hecho llegar el Comité de Vivienda Hoy es Solidaria, la familia de Osorno se constituyeron el año 2020 y ellos quieren hacerle llegar sus proposiciones de terreno al señor ministro don Carlos Montes y que por lo tanto solicitaría a esta comisión que me la recepcionaran para que el señor presidente y el equipo de de la secretaría de esta comisión pudieran tal vez hacer el conducto regular de entregarlo al ministro de Vivienda y Urbanismo. Muy Eso. bien, así será. Me pidió el diputado Cuello. Perdón, ya. Diputada Astudillo. Diputado Cuello. Es muy breve, presidente, Sí. también. Lo digo con mucho grado ahora. Mire, presidente, mire, un punto varios muy breve. Quisiera pedir, si lo tiene bien, presidente, que pudiéramos recibir en una siguiente sesión. Aquí en esta ciudad de Valparaíso han ocurrido muchos incendios muy graves y ocurrió un incendio el año 2019 en los cerros de Rocuán, Ramadita, San Roque. Entonces las familias que están agrupadas, que son las damnificadas de incendio, aún no cuentan con una vivienda, han tenido una serie de trabas burocráticas para poder acceder a los recursos para la reconstrucción. Entonces quisiera pedir, si es posible, que puedan algún representante de aquellas familias exponer en esta comisión unos 10 minutos para que puedan hacer sus planteamientos para efecto de poder visibilizar este problema. Gracias, presidente. Sí, diputado. En algún momento conversamos de este tema, lo conversamos en la mañana también. Yo sé que de repente esto se sale un poco de lo que puede ser nuestro rol como bancada, se me fue el término,
Pero yo creo también que a todos nosotros nos pasa lo mismo. O sea, la diputada Nullado está planteando que tiene un problema en su región, tú también, yo también, todos tenemos problemas y de repente estamos viviendo una situación en que tenemos mucha presión respecto a lo que está pasando con los comités en todas partes, ¿cierto? Entonces, yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Porque me parece que nuestra principal labor es ver cómo cooperamos, cómo le ayudamos a los comités de vivienda del país que están esperando durante mucho tiempo. Dicho eso, no tengo problema, porque en algún momento conversamos que no era parte de nuestro rol, a lo mejor invitar a los miembros del comité de vivienda, pero yo lo comparto, lo suscribo y no tengo ningún problema si el resto, ¿cierto?, de los integrantes tampoco lo tienen. ¿Habría acuerdo? Ok, muy bien. Diputada. Gracias, presidente. Y justamente mi petición también tiene que ver con un problema que es regional, pero que es un problema que quizás va también a ocurrir en otras regiones por el tipo de terrenos salinos que existen en algunas zonas del país. Como ustedes saben, el tema socavón es uno de los gravísimos problemas que tenemos en Tarapacá, además de tener el déficit proporcional más grande del país, porque tenemos un 24% de familias que están esperando la casa propia, o sea, una de cada 4 familias no tiene vivienda propia. Pero además de esa carencia, tenemos el problema de los socavones, y ahí hay 2 dificultades. Una, que estamos trabajando un proyecto de ley socavón en el cual me gustaría también invitarlos para poder respaldarlo, pero me gustaría que pudieran escuchar la voz de las familias y las problemáticas relacionadas con el tema legislativo hoy día, para que pudieran exponer su situación acá. Y por otro lado, también poder escuchar cuál es la responsabilidad que tiene la empresa sanitaria en estas cosas, porque constantemente hay una rotura de matriz, hay una rotura de una cañería y a veces la empresa ni siquiera responde. Entonces, yo quería pedirle si fuera posible, por un lado, escuchar a un par de agrupaciones que son situaciones distintas, para que podamos entender la problemática de socavones que ha traspasado varios gobiernos ya sin ser solucionada, y por otro lado también poder citar a la empresa de agua, en este caso a nosotros nos corresponde Agua del Altiplano, para saber qué responsabilidad le cabe en estas situaciones, cómo debe reaccionar y por qué no actúan cuando los llama la ciudadanía. ¿Cómo negarme a su solicitud? Acabamos de escuchar al diputado Cuello y seguramente muchos más. Yo creo que tendríamos que ordenarnos, Sí, nomás, tenemos ¿cierto? un Tendremos que hacer una sesión, la otra sesión, porque tenemos que seguir legislando también, ¿cierto? Y a lo mejor acotar los tiempos para no complicarnos la vida. ¿Mm? Por ejemplo, gracias, presidente, nosotros en salud, como también tenemos muchas representaciones gremiales, grupos activistas en torno a una patología, presionamos a veces de manera extra para escuchar estas peticiones ciudadanas. También puede ser otra para que no se dilate tanto. Muy bien. ¿Me había pedido la palabra? Perdón. Discúlpame, diputado, porque me había pedido. Presidente, por su intermedio, mire, solicitarle un oficio al ministro de Vivienda, porque en la capital provincial, en Castro, existe un predio que es del MIMBU de 9 hectáreas y se solicitaron 4,2 hectáreas para iniciar un proceso de un diseño del hospital base de Castro. Entonces, el oficio que yo quiero solicitar es que si esas 4,2 hectáreas van a ser destinadas al Ministerio de Salud o van a seguir siendo de vivienda para hacer población en ese predio. Son 4,2 hectáreas que fueron solicitadas por el Servicio de Salud Chiloé, que había un prediseño, pero no tengo la oficialidad si es que van a seguir siendo del mismo o van a ser destinadas para el Hospital Base de Castro. Eso, presidente. Bien. Consulta. Ahora sí, diputado, y disculpe. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, me gustaría se pudiese oficiar al Ministerio de Vivienda, dado que ya estamos prácticamente a fin de año,
a fin de que informe, ¿ya? Con detalle regional y comunal, si es posible, de las propiedades que han sido adquiridas por el Serviu o por el MIMBU, ya sea por compra, ya sea por transferencia que le haya hecho bienes nacionales, para saber el número de propiedades que se han comprado durante este año, sobre todo que está operando la ley de emergencia habitacional, y por lo tanto hay más flexibilidad, con un detalle, ¿no es cierto?, o la individualización de la propiedad, con su ubicación y el precio de compra, ¿ya? Porque se está dando, por lo menos, a pesar de que no se han adquirido, situaciones donde tenemos precios demasiado altos en regiones, que significa dejar sin posibilidad de adquirir terrenos a otras personas que también requieren de una solución habitacional. Entonces hemos tenido un oficio donde nos detallen las propiedades que ha adquirido este año. ¿Por qué? Porque la aplicación de la ley de emergencia habitacional por parte del Serviu, sea por compra o por transferencia que le haya hecho bienes nacionales o alguna otra entidad fiscal o estatal, con individualización de la propiedad y precio. Ok, eso quería pedirle. Y con singularización de las regiones, para saber en qué regiones se ha ido comprando, pero sabemos que Santiago se ha llevado casi el 90% del presupuesto de la ley de emergencia habitacional. Muy bien, diputado. Bien, don Daniel está. Sí, está. Bien, vamos a pasar al último punto, que se trata de recibir a don Daniel Alchagüeña Aliaga para que se refiera a la necesidad de retomar las negociaciones para el traspaso a título gratuito a las iglesias evangélicas de las propiedades que detentan en comodato el Servicio de Vivienda y Urbanización. Don Daniel, ¿está por ahí? No se ve nada ahí. ¿Se escucha ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Sí. Ahora sí. Ok. Le ofrecemos la palabra a don Daniel. No sé dónde. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Por su intermedio, saludar a los integrantes presentes de la comisión y agradecer la oportunidad que se me da de poder exponer la situación que afecta a la iglesia evangélica en nuestro país. Bueno, es de todos mayormente conocido el trabajo que realiza la iglesia en distintos barrios y comunas de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, no es un tema desconocido. Por lo tanto, creo que a partir de eso entiendo que les va a ser fácil comprender la materia que quiero presentarles. Muchas de nuestras organizaciones, fundamentalmente alrededor de 200, tienen comodatos que son propiedades de los servicios, tanto metropolitanos como regionales. Y el año 2014 presenté una propuesta al Ministerio de Vivienda en la persona de su ministra Paulina Zabal para ver la factibilidad de poder concluir o terminar definitivamente con los comodatos que afectan a estas organizaciones, con miras a poder establecer formalidades y que permitan a estas organizaciones poder realizar su labor con mayor seguridad respecto de la propiedad donde ellos han instalado, han construido, han invertido recursos importantes en infraestructura que ha servido fundamentalmente para trabajar con la comunidad aledaña. Señalar que tenemos como datos bastante históricos, uno fundamentalmente en la ciudad de La Serena, que tiene 50 años, otros 30, 40 acá en la región metropolitana, Puente Alto, en fin, muchas comunas que tienen muchos comodatos. La propuesta se presenta a la ministra establece una mesa de trabajo con el compromiso de corroborar, ¿no es cierto?, y consultar a Contraloría si era pertinente o no la posibilidad de transferir estas propiedades a estas entidades fundamentalmente de derecho público. Bueno, se establecieron algunos parámetros para poder mirar la factibilidad de que esto ocurriera, y efectivamente, a poco andar, la Contraloría emite un informe que yo les hice llegar, no sé si lo tienen ahí presente, pero ese informe es favorable y establece claramente los parámetros que sí son susceptibles de recibir transferencias gratuitas a las entidades de derecho público, entre otras. 2014, 2015, 2016, 2017 estuvimos trabajando permanentemente
el ministerio me aceptó como contraparte la Iglesia Evangélica para llevar adelante estas regularizaciones. Me correspondió recorrer el país desde Arica, Parinacota hasta la región de Magallanes, viendo estos temas. Y bueno, logramos algunos avances entre los años 2015 y 2016. ¿Ya? A poco andar nos encontramos con situaciones como que muchas de las propiedades no estaban inscritas en los respectivos conservadores, había falta de planimetría y otras cosas que hicieron ralentizar el proceso en algunas regiones. Cabe señalar que la gran mayoría de estas situaciones se establecen en la región del Biobío, en la región de Tarapacá, en la región de los ríos y los lagos, junto con la metropolitana. Hasta la fecha se avanzó, yo diría, alrededor de un 5% en las gestiones y al año 2019 teníamos alrededor de 25 transferencias realizadas exitosamente. El año 2017 se generó una situación de término de la situación que se había establecido, porque en el gobierno de la presidenta Bachelet se había establecido como una estatus de meta presidencial, por lo tanto hubo bastante celeridad en los respectivos serbios y situación que logramos. Y si recuerda, el presidente en ese entonces era director del Servio en la región de la Araucanía. Hicimos una reunión ahí con el pastor Sergio en la Asamblea de Dios en Pueblo Nuevo. Bueno, esa situación la repetimos en todas las regiones y avanzamos. Afortunadamente el caso del pastor Sergio salió favorable, él está muy contento y agradecido. Y bueno, y tenemos ese tema pendiente, señor presidente, y queremos retomarlo. Hemos intentado en este gobierno acercarnos al ministro Carlos Monte, solicitamos una entrevista, inicialmente nos habían aceptado, nos iba a recibir parte del gabinete, después nos derivaron a la DGI, nosotros desistimos de asistir a la DGI porque en definitiva la DGI no resoluta nada y consideramos que era inoficiosa participar, por lo tanto no fuimos. Fui convocado al Palacio de la Moneda en el mes de mayo por un asesor del ministro Jackson, entonces ministro de la SECPRES, para informar de estos temas, puesto que las iglesias han estado solicitando a través de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos se pueda considerar, ¿no?, retomar este tema. La oficina también hasta el momento no ha hecho nada, nula gestión. El asesor que me contactó me dijo vamos a hacer gestiones, hasta la fecha nula gestión también por parte de la SECPRES y estamos entrampados en eso. Y el anhelo y el ánimo y el deseo de las respectivas iglesias, que son alrededor de 200, desde la corriente histórica hasta la corriente pentecostal, están deseosas de poder culminar este proceso de manera exitosa, favorable, con las transferencias gratuitas, que permitan a las entidades, entre otras cosas, hacer modificaciones, lograr definitivamente la regularización de las construcciones que hay, porque muchas de ellas no tienen la recepción final del Departamento de Obras, porque efectivamente no tienen su título pertinente, y otras situaciones técnicas que también son necesarias poder solucionar. Además, la red territorial de asistencia evangélica también busca consolidar todo aquello a fin de que toda esa infraestructura que está disponible en cada una de las comunas y regiones de nuestro país pueda estar también a disposición, ¿no es cierto?, de la comunidad y se pueda trabajar con aquellas personas en situación de calle y otros temas que aborda también la Iglesia Evangélica de manera muy silenciosa. Es por esa razón, el presidente, que solicité esta audiencia con la comisión para poder exponer y por intermedio suyo, presidente, poder contactar al ministro para conocer si es factible poder en esta administración y en este gobierno retomar y culminar las transferencias gratuitas, situación que quedó detenida desde el año 2017 a la fecha. Eso fundamentalmente, señor presidente, a grandes rasgos, es la petición que tenemos. Solo queremos saber si existe voluntad, porque esto parte por un tema de voluntad política. Toda la información está consolidada en la DITEC respectiva, cada uno de los servicios regionales tienen todo, por lo tanto se requiere voluntad política por parte del ministro. Si él quiere oficiar para poder retomar este tema, ningún problema. Nosotros sabemos y entendemos que cada director o directora de servicio regional tiene la facultad discrecional para poder finalizar con un proceso como este, pero como lo iniciamos
en su conjunto, abordándolo con la Iglesia Evangélica, quisiéramos culminarlo de la misma forma, para poder realizar, ¿no es cierto?, de manera pronta y culminar con este anhelo, señor presidente, de la Iglesia Evangélica. Eso, a grandes rasgos, es la exposición que me corresponde ahora, presidente. Muy bien, don Daniel, sí. Yo conozco en detalle, como usted dice, lo que ocurrió en el 2017 respecto a los traspasos que se hicieron, por lo menos en Araucanía, correcto, a través del Serviu. Sí. Vamos a hacer las gestiones que usted nos está solicitando. Nosotros tenemos toda la voluntad política de hacer las gestiones, a ver si podemos establecer conversaciones con el ministro, con nosotros. No tenemos ningún problema y creemos que es un tema que se hizo un compromiso que por alguna situación después no se cumplió. Usted está hablando de un 5% de avance, ¿cierto? Que es poco. Así Sí. que vamos a hacer las gestiones, lo vamos a mantener informado, a ver si podemos lograr primero que usted converse con el ministro, a lo mejor en conjunto con nosotros. Veremos Sí, cómo claro. ordenamos eso y nos comunicamos con usted y le informamos de los resultados de la gestión que vamos a hacer. Perfecto, señor presidente. Muchas gracias por la atención dispensada y la oportunidad. Muy amable. Muy bien. Gracias. Ok, gracias. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.